El chasquido de un látigo cortó el aire como un relámpago de verano, sumiendo en silencio la polvorienta calle principal de Prosperity, Colorado, en la primavera de 1878. Grace Blackburn avanzó tambaleándose con su vestido de novia hecho jirones, las muñecas atadas con una cuerda áspera que se le clavaba en la piel mientras la arrastraban hacia el poste de madera de la plaza del pueblo. Su delito: negarse a casarse con Selah Montgomery, el ranchero más rico del territorio y un hombre 30 años mayor que ella. Aprenderás a respetar, muchacha, gruñó Celas, con el rostro curtido y desfigurado por la rabia, mientras le entregaba el látigo a su capataz. 5 latigazos le enseñarán lo que les pasa a las mujeres que rompen sus promesas. La multitud que se había reunido murmuró incómoda, pero nadie dio un paso al frente. Grace había sido prometida a Celas por su tío después de que la muerte de sus padres la dejara huérfana, pero había huido de la iglesia antes de pronunciar sus votos. Ahora, capturada y de vuelta, iba a servir de ejemplo. El capataz levantó el látigo, con el rostro impasible bajo su sombrero. Grace cerró los ojos y las lágrimas le corrían por el rostro manchado de suciedad mientras se preparaba para el primer golpe. Se oyó el chasquido, pero el dolor esperado no llegó. Un grito ahogado recorrió la multitud. «Ya está tomada», dijo una voz baja y firme. Grace abrió los ojos de par en par. Entre ella y el látigo se alzaba una figura alta, con sangre manchando su camisa, donde el latigazo había golpeado su hombro en lugar de la espalda de ella. Tenía la mano alrededor del extremo del látigo, impidiendo un segundo golpe. Heath Collins se mantenía firme con las botas plantadas en el polvo, sus ojos azules fríos como el invierno fijos en el rostro atónito de Selah Montgomery, sus anchos hombros tensos bajo la camisa vaquera descolorida. Y aunque estaba en inferioridad numérica, algo en su postura hizo que el capataz diera un paso atrás. «¿Quién demonios eres tú para interferir?», preguntó Cass, con el rostro oculto bajo su costoso sombrero. «El hombre que reclama lo que es suyo», respondió Heath, con una voz que resonó en la calle, ahora silenciosa. «La señorita Blackburn y yo tenemos un acuerdo. Te has equivocado si crees que ella está disponible para que la cojas». Grace miró al desconocido con incredulidad. Nunca había visto a ese hombre en su vida. Sin embargo, allí estaba, con la camisa empapada de sangre, reclamándola como suya para salvarla del látigo. «Esa chica es mía», exigió Celas, volcando su furia sobre Grace. Antes de que ella pudiera responder, Heath intervino. «Ella ya no te obedece, Montgomery». Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaleco. «Tengo la escritura de la propiedad Blackburn. La compré de forma legal el mes pasado. Todo lo que conlleva, incluidos los acuerdos con la sobrina del antiguo propietario, queda sin efecto. Era una mentira, tenía que serlo, pero la dijo con tal convicción que incluso Grace casi se lo creyó». «Enséñame ese papel», exigió Celas, dando un paso adelante. Heath se lo entregó con naturalidad, como si no tuviera nada que ocultar. Grace observó con asombro cómo Celas examinaba el documento, con el rostro cada vez más enrojecido. «Es una escritura de transferencia legítima», admitió finalmente Celas, arrugando el papel en su puño. «Pero no dice nada sobre ninguna reclamación sobre la niña». «La niña tiene un nombre», dijo Heath con serenidad, acercándose a Grace. Con manos delicadas, desató las cuerdas que le ataban las muñecas. «Y la señorita Blackburn no necesita estar incluida en ningún documento para tomar sus propias decisiones». Grace se frotó las muñecas en carne viva y miró a su salvador con asombro. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la estaba ayudando? «Te arrepentirás de esto». Celos gruñó, pero retrocedió. A pesar de tener a sus hombres a su alrededor, algo en la mirada firme de Heath le hizo reconsiderar la posibilidad de tomar represalias inmediatas. Los dos, Heath no respondió. Simplemente se volvió a colocar el sombrero en la cabeza y se giró hacia Grace. «Vamos a casa, señorita Blackburn», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Luego, en un susurro dirigido solo a ella, «sígale el juego si quiere vivir». Grace no dudó. Fueran cuales fueran los motivos de este desconocido, tenían que ser mejores que el destino que le esperaba con Selah Montgomery.
Deslizó la mano en el hueco del brazo que Heath le ofrecía, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas mientras se alejaban del poste donde casi la habían azotado. La multitud se apartó en silencio, observando cómo Heath la llevaba hasta una yegua castaña atada cerca de allí. Con sus fuertes manos la ayudó a montar y luego se subió detrás de ella. Podía sentir el calor de su espalda, sólida y tranquilizadora, a pesar de ser un completo desconocido. «Agárrate fuerte», murmuró. Y entonces salieron galopando de la prosperidad, con el polvo del camino levantándose detrás de ellos, mientras Grace dejaba atrás todo lo que había conocido, para bien o para mal. Cabalgaron a toda velocidad durante casi una hora, siguiendo un sendero que se alejaba de la ciudad y se adentraba en las colinas. El vestido de novia de Grace, un sencillo vestido que había sido de su madre, estaba roto y sucio, pero era lo que menos le preocupaba. Cuando Heath finalmente detuvo el caballo en una arboleda protegida junto a un arroyo, Grace temblaba de agotamiento y miedo. «Aquí estaremos a salvo por un tiempo», dijo Heath, desmontando con destreza a pesar de su hombro lesionado. Se estiró para ayudarla a bajar, con las manos respetuosamente en su cintura. «No nos seguirán inmediatamente. Montgomery es demasiado orgulloso para perseguirnos de inmediato. Esperará, fingirá que no le importa, y luego vendrá a buscarnos cuando menos lo esperemos». Grace tropezó al tocar el suelo, con las piernas entumecidas por el viaje. Heath la sujetó por el codo para estabilizarla. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó ella, recuperando por fin la voz. «No me conoces. No tienes motivos para arriesgar tu vida». Heath se dispuso a desencillar el caballo, haciendo un gesto de dolor al mover el hombro herido. «Digamos que no me gustan los hombres que utilizan su poder para hacer daño a los más débiles que ellos». La miró. «Y ninguna mujer merece ser azotada por tomar su propia decisión sobre con quién casarse». Grace observó cómo cuidaba del caballo, ese desconocido que se había interpuesto entre ella y el peligro. Era alto y delgado, con el físico musculoso de un hombre que se ganaba la vida trabajando duro. Tenía el rostro bronceado por el sol, con arrugas en las comisuras de los ojos que delataban tanto risas como dificultades. Ella calculó que tendría unos 30 años, aunque era difícil saberlo con la sombra de su sombrero y la expresión severa de su mandíbula. «Ese papel», dijo de repente. La escritura era auténtica. Heath esbozó una media sonrisa. «Bastante real. Es la escritura de mi propia granja, a unos 30 kilómetros al norte de aquí». Montgomery estaba demasiado enfadado para leerla correctamente. Se encogió de hombros. «Nos dio tiempo, eso es todo. Así que mentiste. ¿Preferirías que te hubiera dicho la verdad y te hubiera dejado a merced de ese látigo?» Grace se estremeció y se abrazó a sí misma. «No, te lo agradezco». Heath asintió con la cabeza y luego buscó en su alforja, sacando un cantimplora y un pequeño paquete envuelto en tela. «Deberías beber, y tengo un poco de cecina y galletas. Si tienes hambre...» Grace aceptó la cantimplora con gratitud, dándose cuenta, de repente, de lo sedienta que estaba. El agua estaba tibia pero limpia, y tuvo que obligarse a no bebérsela toda de un trago. «¿Cómo te llamas?», preguntó Heath, sentándose en un tronco caído y desenvolviendo la comida. «Grace Blackburn», respondió ella limpiándose la boca con el dorso de la mano. «¿Y tú, Heath?» «Collins, Heath Collins». Partió un trozo de cecina por la mitad y le ofreció la parte más grande. «Tengo un pequeño rancho al norte de aquí. No es nada lujoso, pero es mío». Grace tomó la cecina y lo observó. «¿Por qué estabas hoy en Prosperity?» «Vine al pueblo a por provisiones». Asintió con la cabeza hacia sus alforjas. «Conseguí casi todo lo que necesitaba antes de ver el alboroto en la plaza». Hizo una pausa y la miró directamente. «Nunca esperé salir de aquí con una novia fugitiva». A pesar de todo, Grace se encontró sonriendo levemente. «Nunca pensé que lo sería». Se puso seria rápidamente. «Mi tío arregló el matrimonio después de que mis padres murieran el invierno pasado. Sela Montgomery se ofreció a pagar las deudas de la granja a cambio de mi mano». Bajó la mirada hacia su vestido arruinado. «Cuando lo vi esperando en el altar, mirándome como si fuera
como si fuera un premio que Heath había comprado, no pude seguir adelante. La expresión de Heath se ensombreció. Montgomery es conocido por tomar lo que quiere. Tiene a la mitad del condado en el bolsillo y a la otra mitad demasiado asustada como para enfrentarse a él. Comió un trozo de cecina, masticando pensativamente. Fuiste valiente al huir. No valiente, corrigió Grace. Desesperada y tonta. No tenía a dónde ir ni ningún plan. Lo miró. ¿Qué pasa ahora? ¿A dónde me llevarás? Los ojos de Heath se encontraron con los de ella, serios y directos. Eso depende de ti, señorita Blackburn. Puedo llevarte al pueblo más cercano y darte dinero suficiente para un billete de diligencia hacia el este. Oh, vaciló. Oh, la animó ella, podrías venir a mi rancho. Está lo suficientemente aislado como para que los hombres de Montgomery no te encuentren fácilmente. Podrías quedarte hasta que encontremos una solución más permanente. Grace consideró su oferta. El rancho aislado de un desconocido frente a huir a una ciudad desconocida sin dinero y sin perspectivas. Ninguna de las dos opciones era ideal, pero al menos Heath había demostrado estar dispuesto a protegerla. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella en voz baja. Arriesgarte por una desconocida y provocar la ira de Montgomery. Heath apartó la mirada y se concentró en vendarse el hombro con un trozo de tela arrancado de su camisa de repuesto. Digamos que he visto lo que pasa cuando la gente buena se queda de brazos cruzados ante hombres como Montgomery. Había una historia ahí que Grace podría contar, pero no insistió. En cambio, se movió para ayudarlo con el vendaje, con los dedos firmes a pesar de su agotamiento. Gracias, dijo simplemente. Iré contigo a tu rancho, al menos hasta que pueda hacer otros arreglos. Heath asintió, con algo parecido al alivio brillando brevemente en sus ojos. Descansaremos aquí un poco más y luego cabalgaremos toda la noche. Será mejor alejarnos más de la prosperidad antes de que Montgomery reúna a sus hombres. Mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el arroyo, Grace se encontró estudiando a su insólito salvador. No sabía nada de él, salvo su nombre y el hecho de que había recibido un latigazo destinado a ella. Era una locura confiar en él, y sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Señorita Blackburn, dijo Heath, interrumpiendo sus pensamientos. Quiero que sepa que conmigo estará a salvo. Tengo una habitación libre en mi cabaña. No es gran cosa, pero es suya durante el tiempo que la necesite, sin condiciones. Grace le miró a los ojos, buscando algún indicio de engaño, pero no encontró ninguno. Gracias, señor Collins, le creo. Y, sorprendentemente, le creyó. Cabalgaron toda la noche, deteniéndose solo para descansar el caballo y tomar un escaso desayuno con lo que quedaba del pan duro, mientras amanecía sobre las colinas orientales. Grace, agotada por el miedo y el desgaste físico del viaje, se encontró recostada contra el pecho de Heath, medio dormida mientras cabalgaban. Él mantuvo un brazo alrededor de su cintura, sujetándola, con un contacto respetuoso incluso en su estado de vulnerabilidad. A media mañana coronaron una colina y Heath detuvo el caballo. Ahí está, dijo, con su voz retumbando contra la espalda de ella. El rancho Collins no es gran cosa, pero es nuestro hogar. Grace parpadeó para alejar el cansancio y contempló la vista que tenía ante sí. Enclavada en un valle verde, protegida por colinas, había una pequeña pero bien cuidada granja. Una cabaña de madera con una chimenea de piedra se alzaba cerca de un arroyo, con humo saliendo perezosamente de su hogar. Cerca había un granero y un corral, que albergaban lo que parecían una docena de caballos. Los campos de trigo de principios de primavera se extendían hacia el este, y un pequeño rebaño de ganado pastaba en la ladera occidental. «Es precioso», dijo Grace con sinceridad. Después de las polvorientas calles de la prosperidad y la dureza de la granja en decadencia de su tío, Green Valley parecía un paraíso. Heath emitió un sonido evasivo, pero ella podía sentir su orgullo por el lugar. Llevaba 5 años trabajando allí. Empezó sin nada más que esa cabaña y 2 caballos. Mientras bajaban al valle, una figura emergió del granero, un joven de unos 20 años. Delgado y alerta, se protegió los ojos del sol de la mañana
y luego saludó con la mano cuando reconoció a Heath. «Es Daniel», explicó Heath. «Mi peón, buen chico. Sus padres murieron en una epidemia de fiebre hace unos años. Trabaja conmigo en la finca». Se acercaron y la expresión de Daniel pasó de la bienvenida a la sorpresa al ver a Grace y su vestido de novia hecho jirones. «Jefe», llamó, acercándose con cautela. «¿Va todo bien?» Heath desmontó y ayudó a Grace a bajar. Las piernas de Grace casi se doblaron tras el largo viaje y tuvo que apoyarse en el caballo un momento. «Daniel, esta es la señorita Grace Blackburn. Se quedará con nosotros durante un tiempo», dijo Heath, dejando claro con su tono que no daría más detalles. «Señorita Blackburn, Daniel Cooper». Daniel se quitó el sombrero, dejando al descubierto una mata de pelo rubio. «Señora», dijo, inclinando la cabeza respetuosamente a pesar de su evidente curiosidad. «Señor Cooper», respondió Grace, repentinamente consciente de su aspecto desaliñado. «Daniel, ocúpate del caballo», ordenó Heath. «Ha tenido un viaje difícil. Cuando termines, trae las cosas de la señorita Blackburn a la cabaña». «¿Las cosas?», susurró Grace mientras Daniel se llevaba al alcalde. «Es lo suficientemente discreto como para no mencionar que no tienes ninguna», respondió Heath en voz baja. «Vamos, entremos. Pareces muerta de cansancio». La cabaña era sencilla pero cómoda, con 2 dormitorios junto a una sala de estar principal que combinaba la cocina y la sala de estar. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes y las ventanas dejaban entrar mucha luz. Todo estaba ordenado y tenía un aire masculino, con muebles prácticos y pocos adornos, salvo una estantería sorprendentemente bien surtida de libros. «No es lujosa», dijo Heath, observándola mientras la examinaba. «Pero es sólida, protege del frío en invierno y se mantiene fresca en verano. Es maravillosa», dijo Grace con sinceridad. Después de la casa pequeña y sucia de su tío y la perspectiva de la ostentosa mansión de Montgomery, la sencilla honestidad de la cabaña era refrescante. Heath le mostró el más pequeño de los 2 dormitorios. «Este iba a ser para mi madre», explicó. «El año pasado la llamé para que se viniera a vivir conmigo, pero falleció antes de poder hacer el viaje». Una sombra cruzó su rostro brevemente. «Sin embargo, la cama es cómoda y hay un baúl con ropa que quizá te quede bien. Era suya y la enviaron después». Grace le tocó el brazo ligeramente. «Siento lo de tu madre». Heath asintió una vez, aceptando su condolencia sin comentarios. «Deberías descansar. Hablaremos más tarde». Una vez sola, Grace exploró la pequeña habitación. La cama era realmente cómoda, cubierta con una colcha hecha a mano en tonos azules y verdes. Un baúl a los pies de la cama contenía ropa de mujer, vestidos sencillos, blusas y faldas, junto con la ropa interior necesaria. Todas las prendas eran sencillas pero de buena calidad, y aunque le quedaban un poco grandes, le servirían. Después de lavarse con agua de la jarra y la palangana que había sobre la cómoda, Grace se quitó el vestido de novia estropeado y lo colgó en una silla con sentimientos encontrados. Había sido de su madre, uno de los pocos vínculos que aún le quedaban con sus padres, pero también representaba todo lo que casi la habían obligado a hacer. Vestida con un sencillo vestido azul de percal que había pertenecido a la madre de Heath, Grace finalmente se permitió desplomarse sobre la cama. A pesar de sus pensamientos acelerados y su futuro incierto, el cansancio se apoderó de ella inmediatamente y cayó en un sueño profundo y sin sueños. Cuando despertó, la habitación estaba bañada por la luz dorada del atardecer. Por un momento, se sintió desorientada, pero luego los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. Se incorporó rápidamente, alisando el vestido prestado e intentando domar su cabello enredado con los dedos. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Señorita Blackburn», dijo la voz de Heath, «hay comida si tiene hambre». «Un momento», respondió ella, recogiendo rápidamente su cabello en una sencilla trenza. Estaba lejos de su aspecto pulcro habitual, pero tendría que servir cuando saliera. Heath estaba en la cocina removiendo algo que olía deliciosamente. Se había cambiado la camisa y vendado el hombro adecuadamente, y era evidente que se había tomado el tiempo de asearse mientras ella dormía.
Espero que te guste el estofado, dijo sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. No es nada especial, pero llena. Huele de maravilla, respondió Grace, indecisa en la puerta de su habitación. ¿Puedo ayudar en algo? Heath miró por encima del hombro y su expresión se suavizó ligeramente al verla con el vestido de su madre. Podrías poner la mesa, si no te importa. Los platos están en ese armario. Agradecida por tener algo que hacer, Grace se ocupó de la mesa. Mientras trabajaba, echaba miradas furtivas a su salvador. En el ambiente acogedor de la cabaña, con la guardia ligeramente bajada, parecía menos intimidante que en la ciudad. Había una delicadeza en sus movimientos mientras preparaba la comida, un cuidado que contradecía su aspecto rudo. Daniel se unió a ellos para cenar y aunque estaba claramente intrigado por la presencia de Grace, respetó la tácita orden de discreción de Heath. En su lugar, habló del trabajo del día en el rancho, de un potro recién nacido sano, del progreso de las primeras cosechas y de una valla rota que había reparado. Después de la comida, Daniel se excusó para ir a ver a los animales por última vez antes de retirarse a descansar. Vivía en una pequeña habitación anexa al granero, explicó Heath, para que ellos tuvieran intimidad en la cabaña. Una vez que se quedaron solos, Heath sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a Grace a la mesa. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora, dijo sin preámbulos. Grace rodeó con las manos la taza caliente, buscando consuelo en su calor. Sí, supongo que sí. Heath la observó durante un momento. Montgomery no dejará pasar esto. Lo sabes, ¿verdad? A los hombres como él no les gusta que los desafíen públicamente, especialmente una mujer. Y una desconocida que afirmaba ser suya, añadió Grace en voz baja. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Heath. Eso también. ¿Qué hará? La expresión de Heath se volvió seria. En el mejor de los casos, enviará a sus hombres a buscarte, intentará traerte de vuelta para consumar el matrimonio. En el peor de los casos, no terminó la frase. Querrá venganza, dijo Grace, completándola por él. Contra los dos, asintió Heath. Me he ganado la enemistad de uno de los hombres más poderosos del territorio, y aunque mi tierra es remota, no es imposible de encontrar. Lo siento, susurró Grace. Te he traído este problema a tu puerta. No me pediste ayuda, le recordó Heath. Te la ofrecí libremente. ¿Por qué? La pregunta que le había estado quemando la mente desde el momento en que él se interpuso entre ella y el látigo finalmente escapó de sus labios. ¿Por qué harías eso por alguien a quien ni siquiera conoces? Heath permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente su café, como si la respuesta pudiera encontrarse allí. Cuando finalmente habló, su voz era baja y controlada, pero Grace podía percibir la tensión que había debajo. Hace 3 años, estaba trabajando en una conducción de ganado desde Texas. Paramos en un pequeño pueblo para abastecernos. Mientras estábamos allí, el terrateniente local tomó aversión a uno de nuestros trabajadores, un joven mexicano llamado Miguel. Buen chico, de unos 19 años. El mejor jinete que he visto nunca. Los nudillos de Heath se pusieron blancos alrededor de la taza. El terrateniente acusó a Miguel de mirar a su hija de forma inapropiada. No era cierto. La chica se había acercado a Miguel, intrigada por sus habilidades como jinete, pero a su padre no le importaba la verdad. Grace observó el juego de emociones en el rostro de Heath mientras continuaba. Arrastraron a Miguel a la plaza del pueblo. El sheriff, que estaba a sueldo del terrateniente, nos apuntó con una escopeta al resto de nosotros para impedir que interfiriésemos. Golpearon a ese chico hasta dejarlo al borde de la muerte y luego lo colgaron de un roble. Los ojos de Heath, cuando se encontraron con los de Grace, estaban atormentados. Me quedé allí parado y vi morir a un buen hombre porque tenía miedo de una escopeta. Me dije a mí mismo que no podía hacer nada, que no era mi lucha. Su voz se endureció. Desde entonces, he lamentado cada día esa cobardía. Así que, cuando te vi en ese poste de azotes, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados y mirar otra vez, sin importar el coste. Grace se inclinó sobre la mesa y le puso la mano encima. Eso no fue cobardía, señor Collins. Estabas en inferioridad numérica y armamentística.
Siempre hay una opción, respondió Heath, aunque no retiró la mano de la de ella. Entonces tomé la decisión equivocada. Ahora estoy intentando tomar una mejor. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, conectados por ese simple contacto y el peso de su confesión. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Grace finalmente. No puedo quedarme aquí para siempre, poniéndote a ti y a Daniel en peligro. Heath consideró que Montgomery tenía contactos en todo el territorio. Aunque te fueras, podría localizarte, y viajar sola sería peligroso para ti. ¿Y la historia que contaste en la ciudad?, sugirió Grace, que ya estaba prometida contigo. Heath arqueó ligeramente las cejas. ¿Y qué? Grace respiró hondo y reunió valor. ¿Y si la hiciéramos realidad? No real, claro, se apresuró a añadir, sintiendo cómo se le subían los colores a las mejillas. Pero ¿y si dejamos que la gente crea que estamos comprometidos o incluso casados? Montgomery no podría reclamarme entonces, no sin desafiar tus derechos como mi marido. ¿Estás sugiriendo que finjamos estar casados?, preguntó Heath con expresión indescifrable. Solo hasta que Montgomery pierda interés o hasta que yo encuentre un lugar seguro donde ir, aclaró Grace. Nos protegería a los dos, a mí de él y a ti de ser acusado de conducta impropia por tener a una mujer soltera viviendo aquí. Heath se recostó en su silla considerando su propuesta. Podría funcionar, admitió, pero significaría que estarías atada a este lugar, a mí, durante meses, al menos, quizá más. ¿Estás preparada para eso? Grace miró a su alrededor pensando en la alternativa, huir sola, perseguida, sin recursos ni protección. Creo que podría estar contenta aquí durante un tiempo, dijo con sinceridad. Si está dispuesto a seguir refugiándome. Heath la miró fijamente durante un largo momento. No me conoce, señorita Blackburn. Podría ser peor que Montgomery, por lo que usted sabe. Usted recibió un latigazo destinado a mí, le recordó Grace. Me ha dado comida, refugio y ropa sin pedir nada a cambio. Soy buena juzgando el carácter de las personas, señor Collins, y todo lo que ha hecho me dice que es un buen hombre. Algo se suavizó en los ojos de Heath al oír sus palabras. Muy bien, dijo por fin. Por su seguridad y por las apariencias, daremos a entender que Grace Blackburn está comprometida con Heath Collins. Pero, añadió con tono serio, esto seguirá siendo solo una farsa. Tendrás tu habitación, tu intimidad y mi respeto. Cuando llegue el momento en que desees marcharte, serás libre de irte con mi bendición y con toda la ayuda que pueda proporcionarte. Gracias, dijo Grace sintiéndose aliviada. Sin duda era un acuerdo poco convencional, pero dadas sus circunstancias, parecía la mejor de las limitadas opciones. Prometo que no seré una carga. Sé cocinar, limpiar y cuidar el jardín. Me ganaré el sustento. Heath esbozó esa casi sonrisa que ella empezaba a reconocer. No lo dudo, señorita Blackburn. Ha sido un día largo y mañana traerá sus propios retos. Debería descansar. Mientras Grace regresaba a su habitación, no pudo evitar reflexionar sobre lo mucho que había cambiado su vida en solo 24 horas. Ayer por la mañana se preparaba para casarse con un hombre al que temía y despreciaba. Esta noche iba a contraer un matrimonio falso con un desconocido que había arriesgado su vida para salvarla. Sin embargo, de alguna manera, mientras se deslizaba bajo el edredón en la pequeña habitación de la cabaña de Heath Collins, se sentía más segura de lo que se había sentido en meses. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo sorprendentemente agradable. Grace se encargó de la cocina y las tareas domésticas, agradecida de tener un trabajo útil que mantuviera su mente ocupada. Heath y Daniel se ocupaban del rancho desde el amanecer hasta el anochecer y volvían para las comidas, que eran considerablemente más variadas y sabrosas de lo que estaban acostumbrados. Señorita Blackburn, si la comida sigue siendo tan buena, Heath podría tener que hacer que este arreglo sea permanente. Bromeó Daniel durante el desayuno del tercer día, pero inmediatamente se sintió avergonzado al darse cuenta de lo que implicaban sus palabras. Heath le lanzó una mirada de advertencia, pero Grace solo sonrió. Me alegra que disfrute de la comida, señor Cooper.
Es lo menos que puedo hacer a cambio de su hospitalidad. Más tarde esa mañana, mientras Grace tendía la ropa detrás de la cabaña, vio una nube de polvo que se acercaba desde el sur. Su corazón se aceleró con alarma. Heath, gritó, abandonando la colada y corriendo hacia el corral donde él estaba trabajando con un caballo joven. Él levantó la vista al oírla y siguió su mirada hacia los jinetes que se acercaban. Su expresión se endureció mientras aseguraba el caballo y se movía para interceptarla. «¡Entra!», le dijo en voz baja, llevando la mano al revólver que llevaba en la cadera. «Quédate ahí hasta que vaya a buscarte». Grace dudó. ¿Son los hombres de Montgomery? Aún no lo sé, pero no vamos a correr riesgos. Heath se volvió hacia Daniel, que se había unido a ellos. «Trae el rifle del granero. No dispares a menos que yo te lo indique». Grace se retiró a la cabaña, con las manos temblorosas mientras cerraba la puerta tras de sí. A través de la ventana, vio a Heath mantenerse firme mientras se acercaban 3 jinetes. Se sintió aliviada al reconocer que ninguno de ellos era Montgomery, ni sus hombres de Prosperity. El jinete que iba en cabeza, un hombre mayor con barba plateada, desmontó y le tendió la mano a Heath. Hablaron durante varios minutos, demasiado lejos para que Grace pudiera oír su conversación. Finalmente, Heath asintió con la cabeza hacia la cabaña y comenzó a guiar a los visitantes en su dirección. Respirando hondo, Grace se alisó el vestido prestado y se dirigió a la puerta, abriéndola justo cuando Heath llegaba a los escalones del porche. Grace, la llamó, utilizando deliberadamente su nombre de pila. Se dio cuenta ella. «Tenemos compañía. Este es el Sheriff Taylor, de Silver Creek, y sus ayudantes». El hombre mayor se quitó el sombrero al acercarse. «Señora», dijo respetuosamente, «soy el Sheriff James Taylor. Siento interrumpir su día». «No se preocupe, Sheriff», Grace respondió, tratando de mantener la voz firme. «¿Les apetece un café? Es muy amable, pero no nos quedaremos mucho tiempo». Taylor respondió. Sus ojos eran amables pero evaluadores mientras observaban su apariencia. «Su señor Collins me ha dicho que ustedes dos planean casarse pronto». Grace sintió que le subían los colores a las mejillas, pero miró fijamente al sheriff. «Sí, es cierto. Nos conocemos desde hace mucho tiempo». Heath se acercó al porche junto a ella, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. «Llevamos escribiéndonos desde hace aproximadamente un año», dijo con suavidad. Grace se estaba quedando con unos parientes en Prosperity mientras hacíamos los preparativos. Era una mentira inteligente, se dio cuenta Grace. Una que explicaría por qué nadie en la zona había oído hablar de su supuesta relación hasta ahora. El Sheriff Taylor asintió lentamente. «Ya veo. Bueno, la razón por la que pregunto es que he recibido algunas consultas de Sela Montgomery, de Prosperity. Dice que una mujer que estaba prometida con él fue secuestrada por un desconocido». «Eso no es cierto», dijo Grace con firmeza, con auténtica indignación en su voz. «Mi tío intentó obligarme a casarme con el señor Montgomery sin mi consentimiento. Cuando me negué, Montgomery ordenó que me azotaran públicamente». Levantó la barbilla. «Heath lo impidió y me trajo a casa donde pertenezco». El sheriff arqueó ligeramente las cejas. «¿Es eso cierto?». Miró a Heath. «Impidió un azote público. Yo mismo recibí los latigazos», confirmó Heath, moviendo ligeramente el hombro donde la herida aún se estaba curando. «Le dije a Montgomery que ella ya estaba comprometida». No se tomó muy bien la noticia. El sheriff Taylor miró a ambos con expresión pensativa. «Montgomery tiene influencia en esta zona. No tanta en Silver Creek, que está demasiado lejos de sus propiedades, pero suficiente como para que sus quejas no puedan ignorarse por completo». «Lo entendemos, sheriff», dijo Heath. «Pero Grace está aquí por voluntad propia. Tenemos pensado casarnos en cuanto llegue el predicador itinerante el mes que viene. Puede verificar nuestra historia con Daniel, que trabaja conmigo en el rancho». Taylor señaló con la cabeza a Daniel, que estaba cerca. El rifle ya no estaba a la vista. «Ya he hablado con el joven mientras venían a la casa. Su historia coincide con la suya». El sheriff se volvió a colocar el sombrero en la cabeza. «Bueno, señorita Blackburn, me parece que ha dejado clara su decisión. Informaré a Montgomery de que está usted localizada y de que no ha habido ningún secuestro.
Solo una mujer que ha elegido su propio camino. Sus ojos brillaron de repente, aunque quizá omita la parte del azote. No hay necesidad de enfurecerlo más. Gracias, Sheriff, dijo Grace con sinceridad. Después de que el agente de la ley se marchara, Heath permaneció en el porche junto a ella, observando hasta que la nube de polvo de su partida se desvaneció en la distancia. Ha salido mejor de lo que esperaba, dijo finalmente. ¿Crees que Montgomery aceptará el informe del sheriff?, preguntó Grace. Heath negó con la cabeza. No es probable, pero nos da tiempo y significa que la ley no te está buscando activamente. La miró. Siento lo de la historia del matrimonio. Parecía la explicación más sencilla. Ha sido una idea rápida, le aseguró Grace, y no muy lejos de lo que ya habíamos acordado fingir. Heath asintió con expresión pensativa. El predicador itinerante vendrá por aquí el mes que viene. Debemos estar preparados por si alguien pregunta por la boda. Por supuesto, asintió Grace, aunque la idea de mantener su engaño hasta ese punto le aceleraba un poco el corazón. Con el paso de los días, Grace se fue acostumbrando a la vida en el rancho Collins con sorprendente facilidad. El trabajo era duro pero satisfactorio, y la compañía, aunque limitada, era agradable. Daniel, una vez superada su timidez inicial, demostró ser inteligente y perspicaz, y Heath, a pesar de su reservada tranquilidad, era infaliblemente amable y respetuoso. Por las tardes, después de cenar, solían sentarse junto al fuego. A veces, Daniel se unía a ellos y les contaba historias de su infancia en Kansas o de los personajes que había conocido en la frontera. Otras veces, solo Grace y Heath leían en silencio y compañía los libros de su colección. Grace supo que Heath se había educado en el este antes de venir al oeste después de la guerra. Había trabajado como vaquero, explorador y, brevemente, como ayudante del sheriff antes de ahorrar lo suficiente para reclamar la tierra que ahora era su rancho. Su conocimiento de la literatura la sorprendió. Podía citar a Shakespeare y a Thoreau con la misma facilidad y tenía opiniones reflexivas sobre las obras de Dickens y Eliot. ¿Cómo es que un hombre con tu educación ha acabado criando ganado en las tierras salvajes de Colorado?, le preguntó una tarde mientras estaban sentados uno al lado del otro, con un ejemplar de La letra escarlata abierto en su regazo. Heath miró fijamente al fuego, reflexionando sobre su pregunta. Vine al oeste buscando algo que no podía encontrar en el este. Espacio, quizá, o libertad. Se encogió de hombros. Después de la guerra, las ciudades me parecían demasiado agobiantes, demasiados recuerdos. Aquí un hombre puede construir algo con sus propias manos, ver directamente los resultados de su trabajo. ¿Alguna vez lo echas de menos? A veces echo de menos la civilización, admitió. Los museos, las bibliotecas, el buen café. Aquella casi sonrisa apareció brevemente. Pero luego salgo por la mañana y veo las montañas contra el cielo, y sé que estoy donde debo estar. Grace asintió, comprendiendo perfectamente. A pesar de las circunstancias que la habían traído aquí, había llegado a apreciar la belleza salvaje de la tierra de Heath, el amanecer sobre la cordillera oriental, la forma en que el arroyo captaba la última luz dorada del atardecer, las estrellas más numerosas de lo que jamás había imaginado, extendiéndose por el cielo nocturno como polvo de diamantes. ¿Y tú?, preguntó Heath, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué estarías haciendo si las circunstancias no te hubieran traído aquí? Grace cerró el libro, pensativa. No estoy segura. Antes de que murieran mis padres, daba clases en la escuela local. Disfrutaba ayudando a los niños a descubrir el mundo a través de los libros y los números. Suspiró. Tras la muerte de mi padre, mi tío dejó claro que consideraba que la educación era una pérdida de tiempo para una mujer. Quería que me centrara en encontrar un marido que le quitara ese peso de encima. ¿Es eso lo que quieres? ¿Casarme y formar una familia algún día? Respondió Grace con sinceridad. Pero quiero que sea mi elección, con alguien a quien respete y que me respete a mí, dijo mirándolo. ¿Y tú? ¿No hay ninguna esposa esperando al exitoso ranchero? Heath negó con la cabeza. La vida en el rancho es dura para las mujeres, aislada, exigente. Se necesitaría una persona especial
para elegir esta vida por voluntad propia. Alguien que valore la libertad y los cielos abiertos, sugirió Grace en voz baja, que pueda ver la belleza en la simplicidad. Sus miradas se cruzaron a través del pequeño espacio entre sus sillas, y algo cambió en el aire entre ellos, un reconocimiento, tal vez, de almas gemelas, a pesar de sus diferentes caminos hacia este hogar compartido. El momento se rompió con la llegada de Daniel, que entró pisoteando la nieve de sus botas con noticias de que se había visto un lobo cerca del ganado. Heath se levantó inmediatamente, buscando su abrigo y su rifle. «Volveré», le dijo a Grace. «No me esperes si se hace tarde». Cuando la puerta se cerró detrás de los hombres, Grace se quedó junto al fuego, olvidándose del libro que tenía en el regazo, mientras reflexionaba sobre los extraños giros que había dado su vida y la inesperada calidez que sentía cada vez que Heath Collins la miraba con esos serios ojos azules. Pasaron las semanas y la primavera avanzó por la tierra, trayendo nuevo crecimiento y color al valle. Los días de Grace se convirtieron en una agradable rutina de tareas domésticas, jardinería y ayuda con los trabajos más ligeros del rancho. Se sorprendía a sí misma tarareando mientras trabajaba, sorprendida por su propia satisfacción con este arreglo temporal. Heath también parecía estar adaptándose a su presencia. Su reserva natural se suavizó gradualmente y comenzó a incluirla en las discusiones sobre el rancho, valorando sus opiniones y sugerencias. Seguían manteniendo habitaciones separadas y límites adecuados, pero sus conversaciones se alargaban, sus silencios eran más cómodos, y sus ocasionales roces de manos para ayudarla a bajar del carro o al pasar los platos durante la cena eran más naturales. Una cálida tarde de mediados de mayo, casi un mes después de su llegada, Grace estaba recogiendo las primeras verduras del huerto cuando oyó el sonido de caballos que se acercaban. Dejó la cesta en el suelo y se protegió los ojos del sol con la mano para ver a Heath cabalgando con Daniel y dos desconocidos, un hombre y una mujer. Su primer instinto fue la cautela. Cualquier visitante podía estar relacionado con Montgomery, pero la postura relajada de Heath sugería que se trataba de amigos, no de amenazas. Grace la llamó cuando se acercaron. «Ven a conocer a nuestros vecinos». Se alisó el delantal y se acercó a saludar a los visitantes cuando desmontaron. La mujer tenía unos 40 años, con un rostro amable enmarcado por el cabello canoso, mientras que el hombre era alto y de hombros anchos, con un rostro curtido que se iluminó con una amplia sonrisa cuando Heath los presentó. «Thomas y Margaret Walker», dijo Heath, «tienen un rancho a unos 16 kilómetros al este de aquí». «Thomas». «Margaret. Ella es Grace Blackburn, la futura señora Collins», dijo Margaret con cordialidad, tomando las manos de Grace y las suyas. «Heath nos ha hablado de usted en la ciudad. Es maravilloso conocerla por fin. Esperábamos que este hombre tan testarudo encontrara a alguien con quien compartir este hermoso lugar». Grace sintió que se sonrojaba, pero logró esbozar una sonrisa. «También es un placer conocerla, señora Walker». «Margaret, por favor. Al fin y al cabo, vamos a ser vecinos». Thomas le dio una palmada en el hombro a Heath. «¿Cuándo es la boda? Espero que pronto. Este hombre necesita una influencia civilizadora». Heath miró a Grace a los ojos. Un mensaje silencioso pasó entre ellos. «Estamos esperando al predicador itinerante», respondió con naturalidad. «Debería llegar por aquí en las próximas 2 semanas». «Maravilloso», exclamó Margaret. «Debes dejarnos ayudarte con los preparativos. Una boda debe ser una celebración, incluso aquí, en medio de la naturaleza». Antes de que Grace pudiera responder, Heath cambió hábilmente de tema. «Thomas trajo noticias del pueblo, Grace. Los ferrocarriles finalmente se comprometieron a construir un ramal a través de Silver Creek. Debería estar terminado para la próxima primavera». «Es una noticia maravillosa», dijo Grace, agradecida por la distracción. «Facilitará mucho el transporte del ganado, ¿no?». Cuando la conversación pasó a temas de negocios, Grace se excusó para preparar unos refrescos. En la cocina, se tomó un momento para recomponerse, inquieta por lo natural que todos, incluida ella misma, habían aceptado la ficción de su compromiso con Heath. Estaba colocando galletas en un plato cuando Margaret se unió a ella
y se ofreció a ayudarla a llevar las cosas fuera, donde los hombres se habían instalado en el porche. Heath parece diferente, comentó la mujer mayor mientras servía limonada. Más tranquilo, más feliz. Tú le sientas bien. Grace se concentró en su tarea, sin saber muy bien cómo responder a la sincera calidez de la voz de Margaret. Es un buen hombre, dijo finalmente. Tengo suerte de haberlo encontrado. Margaret le dio una palmadita en el brazo. Y él tiene suerte de haberte encontrado a ti. Conozco a Heath desde hace 3 años, desde que reclamó esta tierra por primera vez. Siempre ha sido capaz, respetado, pero solitario, demasiado encerrado en sí mismo. Sus ojos, astutos y amables, estudiaron el rostro de Grace. El amor tiene una forma de abrir a una persona, ¿no crees? Amor. La palabra flotaba en el aire entre ellas, y Grace sintió un nudo en el pecho. Este acuerdo con Heath no era amor. Era conveniencia, protección, un engaño mutuamente beneficioso, ¿no? Sin embargo, no podía negar el cosquilleo en el estómago cuando él le sonreía al otro lado de la mesa. La forma en que escuchaba sus pasos al regresar a la cabaña cada noche. La satisfacción que sentía simplemente sentándose a su lado en un cómodo silencio. Sí, respondió en voz baja. Supongo que sí. Los excursionistas se quedaron a cenar y Grace se encontró disfrutando genuinamente de su compañía. Margaret era práctica y cálida, llena de consejos útiles sobre cómo llevar una casa en un lugar remoto y salvaje. Thomas contó historias entretenidas sobre los primeros días de la colonización del valle, incluidas varias sobre los primeros y torpes intentos de Heath como ganadero, que hicieron reír a carcajadas al hombre, normalmente estoico. Al caer la tarde, los caminantes se prepararon para partir, sacándoles a Heath y Grace la promesa de que visitarían pronto su rancho. Margaret abrazó a Grace con fuerza. «Estoy tan feliz de que Heath ya no esté solo», le susurró. «Este país es demasiado duro para que una persona lo afronte sin alguien con quien compartirlo». Después de que sus invitados se marcharan, Grace y Heath se quedaron juntos en el porche, viendo cómo los caminantes se alejaban en la oscuridad creciente. «Me caen bien», dijo Grace, rompiendo el silencio. «Son buena gente», coincidió Heath. «Me ayudaron a superar mi primer invierno aquí, cuando todavía estaba aprendiendo. Probablemente me salvaron la vida, a decir verdad». Grace lo miró. «Parecen muy interesados en nuestro compromiso». Heath suspiró y se pasó la mano por el pelo. «Lo siento. Cuando fui al pueblo la semana pasada, me acorralaron y me preguntaron por qué no había estado por allí. Necesitaba una explicación para que una mujer se quedara en el rancho, así que les hablé de ti, de nosotros». Parecía sinceramente arrepentido. No esperaba que se mostraran tan entusiastas al respecto. «No pasa nada», le aseguró Grace. «Nuestra historia resulta más convincente si gente como los Walkers se la cree». Heath estudió su rostro a la luz del atardecer. «¿Te molesta fingir así?» Grace consideró la pregunta cuidadosamente. «No tanto como debería», admitió. «Los caminantes son buenas personas que se preocupan por ti. Su felicidad por nosotros proviene de un lugar genuino». Dudó. «¿Y tú? ¿Te molesta que la gente crea que vamos a casarnos?» Algo brilló en los ojos de Heath, una emoción que Grace no pudo identificar. «No», dijo en voz baja. «No me molesta en absoluto». El predicador itinerante llegó la semana siguiente, antes de lo esperado. La noticia se extendió rápidamente por la dispersa comunidad, y pronto Grace se encontró ante el momento que ella y Heath habían discutido, pero que nunca habían planeado del todo: mantener la ficción de su compromiso ante la oportunidad real de casarse. El reverendo Phillips celebrará un servicio en el rancho de los Walker el domingo, anunció Daniel durante el desayuno. Margaret lo ha comunicado. Dice que esperan que asistan todos. Especialmente, miró a Grace y a Heath, especialmente vosotros dos, ya que habéis estado esperando a que el predicador lo hiciera oficial. Heath dejó la taza de café lentamente. «Ya veo. ¿Qué hacemos?», preguntó Grace una vez que Daniel se marchó a hacer sus tareas matutinas. Heath se recostó en su silla con expresión pensativa. «Tenemos opciones. Podríamos decir que hemos decidido esperar un poco más,
¿O que necesitamos más tiempo para preparar una ceremonia adecuada? ¿La gente se lo creería? Grace se lo preguntó. Aquí imagino que la mayoría de las parejas se casan rápidamente cuando se presenta la oportunidad. Es cierto, reconoció Heath. La otra opción es asistir al servicio, pero evitar cualquier conversación sobre nuestros propios planes. Dejemos que la gente saque sus propias conclusiones. Grace asintió, aliviada de que él no hubiera sugerido celebrar una ceremonia real por aparentar. A pesar de sus crecientes sentimientos por Heath, se cuidó de no revelar que le preocupaba la idea de un matrimonio basado en el engaño. Eso parece lo más sensato, coincidió ella. Asistir, ser respetuosos, pero no comprometerse. El domingo amaneció brillante y despejado. Grace se puso su mejor vestido, uno de la madre de Heath que había modificado para que se ajustara a su figura más pequeña, e incluso Heath se vistió con especial cuidado, con una camisa blanca limpia y sus pantalones menos gastados. El rancho de los Walker era más grande que el de Heath, con una casa de campo en lugar de una cabaña y varias dependencias dispuestas alrededor de un patio central. Cuando llegaron, Grace se sorprendió al ver a casi 30 personas reunidas. Ganaderos, agricultores y gente del pueblo de los alrededores, todos vestidos con sus mejores galas y charlando animadamente. Margaret se apresuró a saludarlos y abrazó a Grace con cariño. «Estás preciosa, querida. Ven, te presentaré a todo el mundo. La mayoría de nosotros no nos reunimos así más que unas pocas veces al año». Grace se vio llevada de grupo en grupo, presentada como la prometida de Heath Collins, a lo que parecía ser todo el mundo en un radio de 80 kilómetros. Sonrió y asintió con la cabeza, respondiendo a las preguntas sobre su pasado con la mayor sinceridad posible, pero evitando detalles que pudieran contradecir la historia que habían acordado. Heath permaneció a su lado, con la mano apoyada de vez en cuando en su espalda, en un gesto que parecía a la vez protector y posesivo. Ella se apoyó en su sólida presencia, sacando fuerzas de su tranquila confianza. El reverendo Phillips era un hombre pequeño y enérgico, con ojos amables y una voz atronadora que desmentía su estatura. El servicio, celebrado en el granero del caminante, despejado para la ocasión, fue sencillo pero conmovedor. Grace se sentó junto a Heath en un tosco banco de madera, muy consciente de su calor a su lado, mientras el predicador hablaba de la fe, la comunidad y los lazos sagrados de la familia. Después del servicio, mientras la gente se reunía para una comida comunitaria, el reverendo se dirigió hacia donde Heath y Grace estaban ligeramente apartados de la multitud. «Señor Collins», saludó a Heath con cordialidad. «Me alegro de volver a verle, y esta debe de ser la joven de la que tanto he oído hablar». Le tendió la mano a Grace. «Reverendo Elijah Phillips, querida. Es un placer conocerle». «Grace Blackburn», respondió ella, estrechando la mano que le ofrecía. «La ceremonia ha sido preciosa, reverendo». «Gracias, querida. Margaret Walker me ha dicho que ustedes dos están esperando mi llegada para solemnizar su unión». Le sonrió radiante. «Estaré en la zona 3 días más, tiempo más que suficiente para celebrar la boda de ambos». Grace notó que Heath se tensaba a su lado. «Es usted muy amable, reverendo», dijo con cautela. «Pero aún no hemos hecho todos los preparativos necesarios». «Tonterías». Se oyó una voz detrás de ellos. Thomas Walker se acercó y le dio una palmada en la espalda a Heath. «¿Qué preparativos necesitas aquí? Tienes a la novia, al novio, al predicador y muchos testigos. ¿Qué más se puede pedir?». Las demás conversaciones cercanas se acallaron y la gente se volvió para escuchar. «Cierto», añadió Margaret, uniéndose a su marido. «Y yo ya he hecho la tarta. Ocasiones especiales como esta no ocurren a menudo por estos lares». Grace sintió las miradas de todos los presentes sobre ellos, expectantes y alentadoras. Miró a Heath y vio el conflicto en su expresión. Rechazarlo ahora parecería extraño y podría suscitar preguntas que no podrían responder fácilmente. Los ojos de Heath se encontraron con los de ella, con una pregunta silenciosa en su profundidad. Grace sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas al darse cuenta de que habían llegado a una encrucijada que ninguno de los dos había previsto. Asintió, con la cabeza de forma casi imperceptible, esperando que él entendiera lo que quería decir. «No pasa nada»,
Encontraremos la manera de salir de esto. La mano de Heath encontró la de ella, con los dedos cálidos y firmes entrelazándose con los suyos. Reverendo, dijo, con voz clara en el repentino silencio, si la señorita Blackburn está dispuesta, sería un honor para nosotros que oficiara nuestra ceremonia hoy. Los vecinos reunidos prorrumpieron en vítores. Grace se sintió mareada. La realidad de lo que estaban acordando la invadió en oleadas vertiginosas. Ya no era una farsa. Se estaban comprometiendo a un matrimonio real, aunque ambos sabían que no estaba destinado a ser real ni permanente. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. Las mujeres se llevaron a Grace a la granja, se ocuparon de su aspecto, le pusieron flores en el pelo y le entregaron un chal de encaje prestado para que lo utilizara como algo prestado. Heath estaba igualmente rodeado por los hombres, recibiendo consejos bien intencionados y palmadas de felicitación en la espalda. Cuando Grace volvió a salir a la luz del sol, el granero se había transformado. Los bancos estaban dispuestos en filas frente a la pared del fondo, donde el reverendo Philip esperaba de pie. Flores silvestres decoraban el sencillo espacio y alguien tocaba suavemente el violín en un rincón. Heath estaba de pie junto al predicador, con la espalda recta y una expresión imposible de descifrar desde la distancia. Pero cuando Grace se acercó a él, caminando lentamente entre las filas de vecinos sonrientes, algo cambió en sus ojos, que se suavizaron como si la viera por primera vez. La ceremonia en sí fue breve pero significativa. Intercambiaron votos sencillos, prometiendo honrarse y amarse mutuamente mientras ambos vivieran, palabras que tenían un peso que ninguno de los dos había previsto cuando comenzó esta farsa. Cuando Heath le deslizó un anillo en el dedo, una sencilla alianza de oro que había pertenecido a su madre, Margaret susurró a las mujeres que estaban cerca. Grace sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Por la autoridad que me ha sido conferida», pronunció finalmente el reverendo Phillips. «Os declaro marido y mujer, señor Collins. Podéis besar a la novia». Los ojos de Heath se encontraron con los de ella, inseguros por primera vez desde que lo conocía. Suavemente, le acarició la cara con una mano, rozándole la mejilla con su pulgar calloso. Luego se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de ella, en un beso breve pero innegablemente tierno. La comunidad reunida estalló en vítores y aplausos. Cuando se volvieron para mirar a sus vecinos, ahora como marido y mujer de verdad, aunque no por intención, Grace sintió los brazos de Heath deslizarse protectores alrededor de su cintura. «Lo siento», le susurró solo para que ella lo oyera mientras aceptaban. «Enhorabuena. Esto no era lo que habíamos planeado». «No», asintió Grace, sonriendo a su público, mientras su mente se aceleraba con las implicaciones de lo que acababan de hacer. «Pero quizás sea lo mejor. Ahora nadie cuestionará nuestra historia». La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Hubo comida y música, baile y risas. Grace se vio pasando de una pareja a otra, mientras los hombres reclamaban sus bailes tradicionales con la novia. Pero sus ojos seguían volviendo a Heath, que la miraba con una intensidad que le hacía latir el corazón. Cuando finalmente llegó la hora de marcharse, los despidieron con vítores y sonrisas cómplices. Daniel, que había estado inusualmente callado durante todo el día, se adelantó para darles a los recién casados un poco de intimidad, dejando que Grace y Heath los siguieran a un ritmo más pausado en la carreta. Viajaron en silencio durante un rato, con los únicos sonidos del crujir de las ruedas de la carreta y el lejano canto de los pájaros nocturnos. Las estrellas aparecieron en el cielo, innumerables y brillantes contra la oscuridad aterciopelada del cielo. «Heath», dijo Grace finalmente, con una voz apenas audible por encima del ritmo de los cascos del caballo. «¿Qué hemos hecho?». Él no respondió de inmediato con la mirada fija en el camino. «Hicimos lo que era necesario», dijo por fin, «para mantener nuestra historia y protegerte. Estamos legalmente casados», señaló Grace. «Eso va más allá de mantener una historia». Heath la miró, con el rostro parcialmente ensombrecido por la luz de la luna. «Lo sé y entenderé si estás enfadada. No era lo que habíamos acordado». «No estoy enfadada», dijo Grace con sinceridad, «solo abrumada.
Nunca esperé casarme así, sin planificación, sin cortejo, con alguien a quien conozco desde hace apenas un mes. No tiene por qué ser permanente, le recordó Heath. Cuando Montgomery ya no sea una amenaza, o cuando decidas que quieres irte, podemos solicitar la anulación, explicar las circunstancias. Una anulación, por supuesto, esto no era un matrimonio real. Era una continuación de su engaño, ahora con documentación legal. Sin embargo, la idea le provocó una inesperada punzada de tristeza. Sí, asintió en silencio. Eso sería lo más sensato. Llegaron al rancho y encontraron a Daniel con linternas encendidas en la cabaña y discretamente ausente. La visión del familiar edificio, ahora técnicamente su hogar en verdad, y no solo en apariencia, trajo una nueva ola de confusión a las ya tumultuosas emociones de Grace. Heath la ayudó a bajar del carro, con sus manos fuertes y seguras en su cintura. «Yo me ocuparé de los caballos», dijo. «Entra tú». Grace asintió, sintiéndose de repente tímida como nunca antes. En la puerta, se detuvo y se volvió para mirarlo, recortada contra el cielo estrellado. «Heath». Él se giró y esperó. «Gracias», dijo ella simplemente. «Por todo», respondió él con expresión suave. «Buenas noches, Grace. Que duermas bien». Dentro de la cabaña, Grace se movió por las habitaciones familiares con una nueva conciencia. Ahora este era su hogar, legal y oficialmente, durante el tiempo que durara su acuerdo. La alianza de oro en su dedo reflejaba la luz de la lámpara mientras se preparaba para acostarse, un recordatorio tangible de los votos que habían intercambiado. Mientras yacía en su cama, todavía su cama separada. En su habitación separada, Grace se encontró repitiendo los acontecimientos del día. La ceremonia, la celebración, el breve y suave beso que había sellado su inesperada unión, y por debajo de todo ello, la creciente conciencia de que sus sentimientos por Heath Collins se habían vuelto mucho más complicados de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso ante sí misma. La vida como señora de Heath Collins comenzó con sorprendentemente pocos cambios en su rutina diaria. Seguían ocupando dormitorios separados, seguían trabajando codo con codo en el rancho, seguían compartiendo comidas y conversaciones nocturnas junto al fuego. Sin embargo, había una nueva conciencia entre ellos, un reconocimiento tácito de que su relación, por muy temporal que ambos afirmaban que era, había cruzado un territorio que ninguno de los dos había previsto. El anillo de oro en el dedo de Grace se sentía más pesado algunos días que otros. Ella notaba que Heath la miraba a veces cuando él pensaba que ella no lo veía, con una expresión pensativa e indescifrable. Nunca hablaban de la ceremonia ni de lo que significaba más allá de su propósito práctico de garantizar su seguridad fuera del alcance de Montgomery. La noticia de su matrimonio se difundió rápidamente por la dispersa comunidad. Los vecinos se acercaban con regalos y buenos deseos. Llegaban cartas de conocidos lejanos a los que Heath había notificado su reciente felicidad. A todas luces, eran una pareja de recién casados que se establecían en la vida matrimonial en su remoto rancho. Fue durante una de esas visitas de vecinos, unas 2 semanas después de la boda, cuando Grace oyó por primera vez noticias de Cilla Montgomery desde su fuga. «Un asunto terrible», dijo Frank Miller, un comprador de ganado que pasaba por allí de camino a Denver. «Montgomery ha estado descontrolado desde que su futura esposa se fugó. Despidió a la mitad de sus empleados, amenazó al sheriff e incluso quemó el salón de Prosperity cuando el propietario se puso del lado de la chica». Grace sintió que se le helaba la sangre. Heath, al darse cuenta de su angustia, desvió hábilmente la conversación hacia otro tema, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, después de que se marchara su visitante, Grace caminaba de un lado a otro por la sala principal de la cabaña, con su paz interior destrozada. «Esto es culpa mía», dijo retorciéndose las manos. «La gente está sufriendo por mi culpa». «No», dijo Heath con firmeza, tomándola por los hombros para calmar su nerviosismo. «Están sufriendo porque Cilla Montgomery es un tirano vengativo y ávido de poder que no soporta perder. Eso no es culpa tuya, Grace». Ella lo miró, sacando fuerzas de su presencia tranquilizadora.
No parará, ¿verdad? No hasta que me encuentre. Las manos de Heath se tensaron ligeramente sobre sus hombros. No te encontrará, y aunque lo hiciera, ahora eres mi esposa. No tiene ningún derecho sobre ti. Esposa, la palabra flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para abordar. Gracias, dijo Grace en voz baja, impulsivamente alargando la mano para tocarle la mejilla. Por todo lo que has hecho por mí. La expresión de Heath cambió. Algo brilló en sus ojos mientras la miraba. Por un momento, Grace pensó que la besaría de verdad, no el breve contacto ceremonial que habían compartido en la boda. En cambio, dio un paso atrás y le soltó los hombros. Es tarde, dijo, con la voz más áspera de lo habitual. Deberíamos descansar. Esa noche, tumbada en la cama sin poder dormir, Grace se enfrentó a la verdad que llevaba semanas evitando. Se estaba enamorando de Heath Collins, no de la idea de él como su protector o de la conveniencia de su acuerdo, sino del hombre en sí, de su fuerza tranquila, de su integridad inquebrantable, de la amabilidad con la que trataba a todos los que le rodeaban, desde Daniel hasta el caballo más difícil a su cuidado. Pero ¿sentía él algo por ella más allá de un sentido del deber? Había asumido esta carga, su seguridad, su reputación, incluso su estatus legal, sin quejarse. Pero eso no significaba que quisiera un matrimonio de verdad. La cuidadosa distancia que mantenía incluso después de su boda sugería que veía su acuerdo exactamente como lo habían definido inicialmente. Temporal, práctico y, en última instancia, destinado a terminar. Al día siguiente llegaron visitantes inesperados, el sheriff Taylor y dos ayudantes, con expresiones sombrías mientras desmontaban en el patio. Heath los recibió fuera, mientras Grace observaba ansiosa desde la ventana. La conversación parecía tensa, con el sheriff hablando casi todo el tiempo y Heath escuchando, con una postura cada vez más rígida. Cuando Heath finalmente entró, tenía el rostro tenso por la ira contenida. ¿Qué pasa?, preguntó Grace, con el corazón encogido por el miedo. ¿Es Montgomery? Heath asintió, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Montgomery ha presentado cargos formales contra mí por secuestro y contra ti por incumplimiento de contrato. Afirma que te prometieron legalmente a él y que yo te llevé por la fuerza. Eso es absurdo, protestó Grace. Yo no firmé ningún contrato con él. Fue un acuerdo de mi tío y yo nunca lo acepté. El sheriff lo sabe. Heath se lo aseguró. No ha venido a arrestarnos a ninguno de los dos. Ha venido a advertirnos de que los hombres contratados por Montgomery te están buscando. Cazadores de recompensas profesionales, no solo peones de rancho. Apretó la mandíbula y está ofreciendo una recompensa sustancial. Grace se hundió en una silla y las implicaciones la golpearon como un golpe físico. ¿Qué hacemos? Heath se arrodilló ante ella y le tomó las manos temblorosas entre las suyas. El sheriff Taylor cree que nuestra mejor opción es obtener la confirmación legal de nuestro matrimonio en el Tribunal Territorial de Denver. Una vez que quede oficialmente registrado que eres mi esposa, las reclamaciones de Montgomery sobre el contrato anterior quedarán invalidadas. Denver, repitió Grace. Eso supone al menos una semana de viaje de ida y otra de vuelta. Heath asintió. Tengo que ir en persona a presentar los documentos y testificar sobre la validez de nuestro matrimonio. El reverendo Phillips ya ha proporcionado una declaración jurada, pero tengo que comparecer ante el juez. ¿Cuándo partirías? Mañana por la mañana. Cuanto antes se resuelva esto, mejor. Grace apretó sus manos con más fuerza. Iré contigo. Heath negó con la cabeza con firmeza. Es demasiado peligroso. Si los hombres de Montgomery están vigilando las carreteras, buscarán a una pareja que viaje junta. Estarás más segura aquí con Daniel. Grace. La voz de Heath era suave, pero inflexible. Podré viajar más rápido solo y llamaré menos la atención. Daniel es buen tirador y el rancho está tan alejado que es poco probable que alguien lo encuentre sin guía. Le apretó las manos. Necesito saber que estás a salvo mientras estoy fuera. Ella quería discutir más,
pero la lógica de su plan era innegable. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 2 semanas, quizá 3, dependiendo de la rapidez con la que el tribunal tramite los documentos. Levantó la mano para apartarle un mechón de pelo de la cara, un gesto inesperadamente tierno. Volveré contigo tan pronto como pueda, te lo prometo. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Heath se preparó para el viaje con metódica eficiencia, comprobando sus provisiones y armas, mientras Grace le preparaba comida para los primeros días. Daniel prometió proteger el rancho y a Grace con su vida, un voto que Heath reconoció con un solemne gesto de agradecimiento. Cuando llegó la hora de partir, Heath se llevó a Grace a un lado para despedirse en privado. Se quedaron en la puerta de la cabaña, con la luz de la mañana proyectando largas sombras en el patio. «Si pasa algo», dijo Heath en voz baja, «cualquier cosa que te haga sentir insegura, Daniel te llevará con los caminantes. Thomas sabrá qué hacer». Grace asintió, conteniendo las lágrimas. Era una tontería emocionarse tanto por una separación temporal. Sin embargo, la idea de que Heath se marchara la llenaba de temor. «Ten cuidado», susurró ella. «Los hombres de Montgomery no dudarán en hacerte daño si se dan cuenta de quién eres». «Tendré cuidado», prometió él. Entonces, para sorpresa de ella, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño libro gastado. «Quiero que tengas esto mientras estoy fuera». Grace lo aceptó y lo giró entre sus manos. «Poemas de Tennyson». «Era de mi madre», explicó Heath. «Su favorito, creo. Quizá te haga compañía por las noches». El gesto la conmovió profundamente. Heath rara vez hablaba de su madre, y ella sabía lo mucho que valoraba los pocos recuerdos que tenía de ella. «Gracias», dijo en voz baja. «Lo guardaré como un tesoro». Heath estudió su rostro durante un largo momento, como si quisiera grabarlo en su memoria. Entonces, con un movimiento tan rápido que ella apenas tuvo tiempo de darse cuenta, se inclinó y la besó. No fue el beso ceremonial que se habían dado en su boda, sino un beso real, profundo y anhelante, que terminó demasiado rápido. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros por emociones que Grace no podía descifrar del todo. «Espérame», dijo con voz ronca. «Lo haré», prometió ella, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Entonces él se marchó, montando su caballo con fluida elegancia y alejándose sin mirar atrás. Grace lo observó hasta que desapareció tras la cresta. El recuerdo de su beso ardía en sus labios como una promesa o una pregunta sin respuesta. Los días de ausencia de Heath se alargaban interminablemente. Grace se dedicó al trabajo del rancho, ayudando a Daniel con tareas que antes dejaba a los hombres y encontrando una satisfacción inesperada en el trabajo físico. Los jardines florecieron bajo su cuidado, y se sintió especialmente orgullosa del nuevo lecho de hierbas medicinales que había plantado cerca de la puerta de la cocina. Por las tardes, leía el libro de Tennyson de Heath, encontrando consuelo en los poemas familiares y en el saber que la madre de Heath y el propio Heath habían tocado esas mismas páginas. Se encontraba deteniéndose en ciertos pasajes, especialmente los de In Memoriam, que hablaban del amor y la separación, marcándolos con ramitas de lavanda seca para compartirlos con Heath a su regreso. Daniel demostró ser un compañero respetuoso, manteniendo una distancia prudente y asegurándose de que ella nunca estuviera realmente sola. Se acomodaron en una rutina cómoda, comiendo juntos y jugando ocasionalmente a las damas por las tardes, aunque él siempre se retiraba temprano a su habitación en el granero, dejando a Grace sola con sus pensamientos en la tranquila cabaña. Fue durante la segunda semana de ausencia de Heath cuando les sobrevino el problema. Grace estaba tendiendo la ropa detrás de la cabaña cuando oyó el sonido lejano de caballos que se acercaban, demasiados para ser Heath regresando o un visitante ocasional. El corazón le dio un vuelco cuando dejó caer la sábana húmeda en la cesta y se apresuró a ir a la parte delantera de la cabaña. Daniel ya estaba allí, rifle en mano, escudriñando el horizonte, donde una nube de polvo marcaba la llegada de al menos 4 jinetes. «Entre, señora Collins», le dijo con severidad, utilizando deliberadamente su apellido de casada. «Cierre la puerta con llave. Si alguien intenta entrar, utilice la escopeta de Heath». Grace hizo lo que le indicó,
con las manos temblorosas mientras echaba el cerrojo y cogía la escopeta de su sitio, encima de la chimenea. A través de la ventana, vio a Daniel colocarse en el porche, con el rostro joven marcado por líneas de determinación, mientras los jinetes se acercaban. Eran desconocidos, hombres de rostro adusto, con el aspecto curtido de quienes vivían una vida dura en la frontera. El líder, un hombre alto, con una cicatriz que le dividía la mejilla izquierda, detuvo su caballo a una distancia prudencial de la cabaña. «Buenas tardes», le dijo a Daniel. «Busco a un hombre llamado Collins, Heath Collins, este es el rancho». «¿Quién pregunta?», respondió Daniel sin bajar el rifle. «Me llamo Jackson. Tengo un asunto que tratar con Collins sobre un caballo que quizá le interese vender». Los ojos del hombre recorrieron la propiedad, deteniéndose en las ventanas de la cabaña donde Grace observaba. «Está fuera. Ha salido por negocios», dijo Daniel. «Yo me encargo del rancho cuando él no está. Si le interesan los caballos, puede hablar conmigo». La boca de Jackson se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. «Eso es muy decepcionante. He oído que Collins tiene una nueva esposa. Una chica guapa que antes vivía en Prosperity Way. Pensé en ir a presentarme. A Grace se le heló la sangre. No eran visitantes ocasionales ni compradores legítimos. Eran los cazarrecompensas de Montgomery que venían a por ella». Daniel se puso rígido, pero su voz se mantuvo firme. «El señor Collins y su esposa son personas reservadas. No suelen recibir a extraños. Será mejor que digan qué vienen a hacer aquí o se vayan». Jackson intercambió miradas con sus compañeros. «Me parece que eres muy joven para dar órdenes, chico. ¿Por qué no te apartas y nos dejas hablar con la señora?» «La señora no recibe visitas», insistió Daniel. «Y tengo la edad suficiente para saber cuándo alguien miente sobre sus intenciones». El ambiente cambió de forma palpable. La tensión crepitaba en el aire como la advertencia antes de un rayo. Grace apretó con fuerza la escopeta, con la boca seca por el miedo. «Última oportunidad, chico», dijo Jackson, moviendo la mano con naturalidad hacia la pistola que llevaba en la cadera. «Apártate o las cosas podrían ponerse desagradables». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Grace apenas pudo seguirlo. Daniel disparó un tiro de advertencia al aire, lo que hizo que los caballos del cazarrecompensas se encabritaran alarmados. Jackson sacó su pistola y apuntó a Daniel, pero antes de que pudiera disparar, el estruendo de un disparo de rifle resonó desde la cresta detrás de la cabaña. Jackson se agarró el hombro, la sangre manchando su camisa mientras se caía del caballo. Sus compañeros se giraron hacia la nueva amenaza, sacando sus propias armas. Pero dos disparos más, en rápida sucesión, los hicieron correr a buscar refugio. Grace y Daniel, ahora dentro, oyeron una voz familiar desde la cresta. Heath había regresado. Daniel retrocedió hacia la cabaña, manteniendo su rifle apuntando a los cazarrecompensas restantes. Una vez dentro, cerró la puerta con un cerrojo mientras Grace corría hacia la ventana trasera, buscando a Heath entre las rocas de la cresta. Lo vio moviéndose rápidamente de roca en roca, utilizando el terreno como cobertura mientras se abría camino hacia la cabaña. Los cazarrecompensas, recuperándose de su sorpresa inicial, comenzaron a disparar en su dirección, obligándolo a mantenerse agachado. «Necesita ayuda», dijo Grace, con determinación sustituyendo a su miedo. Comprobó la escopeta, asegurándose de que estuviera cargada. «Voy a salir por la parte de atrás para cubrirle con fuego». «Señora Collins, Heath me despellejaría viva si le dejara», comenzó Daniel. «No estoy pidiendo permiso», le interrumpió Grace. «Heath es mi marido, y no me esconderé mientras él esté en peligro». Las palabras le parecieron acertadas, más ciertas que cualquier otra cosa que hubiera dicho en semanas. «Solo dime qué hacer». Daniel le estudió el rostro y luego asintió a regañadientes. «Mantente agachada. Dispara solo cuando tengas un tiro claro y, por el amor de Dios, ten cuidado». Grace salió por la puerta trasera, manteniéndose cerca del suelo mientras se dirigía hacia una pila de leña que le proporcionaría cierta protección. Desde allí, podía ver a Heath bajando por la pendiente, utilizando los pinos dispersos como cobertura. Los cazarrecompensas se habían dividido.
Dos se dirigían hacia la parte delantera de la cabaña, mientras que uno rodeaba la posición de Heath. Respirando hondo, Grace levantó la escopeta y disparó al hombre que se acercaba a Heath. El retroceso le golpeó con fuerza el hombro, casi tirándola hacia atrás, pero vio que el cazarrecompensas se lanzaba a cubrirse, distraído momentáneamente de la posición de Heath. Heath aprovechó la distracción para correr la distancia que le separaba de la cabaña y deslizarse junto a Grace detrás de la pila de leña. Sus ojos se agrandaron cuando la vio con la escopeta. «¿Qué demonios haces aquí fuera?», preguntó, aunque en su voz había más preocupación que enfado. «Ayudando a mi marido», respondió Grace simplemente. «¿Cuál es el plan?». A pesar de la gravedad de la situación, algo parecido a la admiración brilló en los ojos de Heath. «Daniel sigue dentro». Grace asintió cubriendo la parte delantera. «Bien, dos de ellos están atrapados junto al corral. El que acabas de asustar está rodeándonos para flanquearnos». Heath revisó su rifle. «Tenemos que volver dentro sin exponernos». «El sótano», sugirió Grace. «La entrada está justo después del jardín. Conecta con la cabaña a través de la trampilla de la despensa». Heath arqueó las cejas. «¿Cómo sabías eso?». «Nunca te lo enseñé. Lo encontré mientras limpiaba», explicó Grace. «Me pareció algo que debía saber». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Heath. «No deja de sorprenderme, señora Collins». Echó un vistazo al patio. «Muy bien, cuando dé la señal nos dirigiremos hacia el sótano. Yo cubriré nuestra retirada». Grace asintió, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con las manos firmes sobre la escopeta. A la señal de Heath, cruzaron rápidamente el terreno abierto hacia las puertas del sótano, situadas en la tierra detrás del jardín. Un disparo levantó tierra a sus talones, pero Heath se giró y respondió con dos disparos, obligando a su perseguidor a ponerse a cubierto. Llegaron a las puertas del sótano y Heath las abrió, haciendo entrar a Grace antes de seguirla y cerrar las pesadas puertas de madera tras ellos. La oscuridad los envolvió, solo rota por finos hilos de luz que se filtraban a través de las grietas de la madera envejecida. «¿Estás bien?», preguntó Heath, con voz cercana en la oscuridad. «Sí», le aseguró Grace, tratando de calmar su acelerado corazón. «Has vuelto pronto». Incluso en la penumbra podía ver su sonrisa. «¿De verdad es eso de lo que quieres hablar ahora?». A pesar de todo, Grace se encontró sonriendo también. Quizás no era la preocupación más urgente. La mano de Heath encontró la de ella en la oscuridad y la apretó suavemente. «Entremos y ayudemos a Daniel. Podemos ponernos al día una vez que nos hayamos ocupado de estos cazarrecompensas». Atravesaron el sótano mohoso hasta llegar a la escalera que conducía a la trampilla. Heath fue primero, la abrió con cautela y llamó a Daniel para evitar cualquier malentendido. Una vez que todos estuvieron a salvo dentro, atrancaron las puertas y se colocaron en diferentes ventanas, observando cómo los cazarrecompensas se reagrupaban cerca del corral. «Se lo pensarán dos veces antes de volver a atacarnos», dijo Heath con severidad. «Reconozco a su líder, Jeb Jackson. Es famoso por perseguir a fugitivos, sin importarle si son realmente culpables de algo. Montgomery debe estar ofreciendo una recompensa sustancial», comentó Daniel. Heath asintió. $5,000, según lo que oí en Denver. Una fortuna aquí. A Grace le dio náuseas solo de pensarlo. Todo porque me negué a casarme con él. Heath se acercó a ella con expresión feroz. «Ya no se trata del matrimonio, Grace. Se trata de control. Los hombres como Montgomery no soportan perder». Su voz se suavizó. «Pero ha perdido. El Tribunal Territorial ha reconocido nuestro matrimonio. Es oficial y vinculante. No tiene ningún derecho legal sobre ti». Grace lo miró, con la esperanza floreciendo en su pecho. «De verdad estás zanjado. De verdad», confirmó Heath. «En lo que respecta a la ley, eres irrevocablemente la señora de Heath Collins». Algo brilló en sus ojos. «Mientras tú quieras serlo, por supuesto». Antes de que Grace pudiera responder, la voz de Jackson resonó desde el patio. «Collins, sabemos que estás ahí. Sal y habla como un hombre razonable». Heath se acercó a la ventana, manteniéndose cuidadosamente a un lado.
Tienes una forma curiosa de iniciar una conversación, Jackson. Disparar a la casa de un hombre no suele conducir a una discusión razonable. Solo hago el trabajo por el que me pagan, respondió Jackson. $5,000 por llevar a la chica de vuelta a Montgomery. No tiene por qué complicarse más de lo que ya está. La chica es mi esposa legítima, respondió Heath, con voz clara que se oía claramente en todo el patio. Reconocida por el Tribunal Territorial desde ayer. Cualquier acuerdo que Montgomery crea que tenía es nulo y sin efecto. Tras este anuncio se produjo un largo silencio. Grace casi podía imaginar a los cazarrecompensas deliberando, sopesando el riesgo de continuar frente a la posibilidad de que su potencial recompensa se hubiera esfumado. ¿Cómo sabemos que dices la verdad?, gritó finalmente Jackson. Tengo los documentos aquí mismo, respondió Heath, sellados por el tribunal y oficiales, pero no vas a entrar a verlos y yo no voy a salir. Así que estamos en un punto muerto, caballeros. Más silencio que el sonido de movimientos, caballos siendo montados, hombres consultando en voz baja. Esto no ha terminado, Collins, gritó Jackson. Montgomery no es un hombre que se rinda fácilmente. Yo tampoco, respondió Heath con firmeza. Pero tengo la ley de mi parte. ¿De verdad? La única respuesta fue el sonido cada vez más lejano de los cascos de los caballos mientras los cazarrecompensas se alejaban. Al parecer, decidieron que no valía la pena arriesgarse a enfrentarse a 3 defensores armados con una posición legal potencialmente cuestionable. Los 3 ocupantes de la cabaña mantuvieron la vigilancia durante otra hora, asegurándose de que la retirada no fuera una artimaña. Cuando finalmente se convencieron de que el peligro había pasado, Daniel se ofreció a vigilar desde el desván del granero, dando a Heath y Grace algo de intimidad para su reencuentro. Una vez a solas, Grace se volvió hacia Heath y lo miró por primera vez desde su inesperado regreso. Estaba cansado y cubierto de polvo, con varios días de barba que le ensombrecía la mandíbula, pero sus ojos eran claros y brillantes cuando se encontraron con los de ella. «¿Has vuelto pronto?», dijo ella en voz baja. Heath asintió, dejó a un lado su rifle y se acercó a ella. Tenía la sensación de que algo no iba bien. Llámalo instinto. Me esforcé mucho en el viaje de regreso, sin apenas parar a descansar. Extendió la mano para tocarle suavemente la mejilla. Me alegro de haberlo hecho. Yo también, susurró Grace. Sus ojos buscaron el rostro de él. Dijiste que el tribunal había reconocido nuestro matrimonio. Sí. Heath metió la mano en el abrigo y sacó un documento doblado con un sello oficial. Es totalmente legal y vinculante. Montgomery no tiene ningún derecho sobre ti. Grace tomó el papel y lo abrió con cuidado. Allí estaban, en blanco y negro, sus nombres, la fecha de su matrimonio, el reconocimiento oficial de su unión por parte del gobierno territorial. Así que soy realmente tu esposa, dijo, con voz apenas audible. La expresión de Heath se volvió seria al leer el papel. Sí, pero Grace, esto no cambia nuestro acuerdo. Cuando te sientas segura, cuando estés lista para seguir adelante con tu vida, aún podemos solicitar la anulación. Grace levantó la vista del documento y estudió el rostro del hombre que lo había arriesgado todo para protegerla. Un desconocido que se había convertido en su amigo, su protector y ahora su marido legal. El hombre al que, durante su ausencia, se había dado cuenta de que amaba. ¿Y si no quiero la anulación?, preguntó en voz baja. Heath se quedó muy quieto, sin apartar los ojos de ella. ¿Qué estás diciendo? Grace dejó el papel a un lado y se acercó un paso a él. Estoy diciendo que estas últimas semanas me han demostrado qué tipo de hombre eres, Heath Collins. Honorable, amable, valiente. Respiró hondo. Estoy diciendo que en algún momento entre aquel instante en que atrapaste un latigazo dirigido a mí y ahora me he enamorado de ti. El silencio que siguió a su declaración pareció prolongarse infinitamente. La expresión de Heath era indescifrable y durante un terrible instante, Grace temió haberlo malinterpretado todo, que él realmente considerara su matrimonio como nada más que un acuerdo temporal por conveniencia. Entonces, él le acarició el rostro con las manos y sus ojos,
Esos serios ojos azules que se habían cruzado con los de ella por primera vez en la polvorienta plaza del pueblo, se llenaron de una emoción que ella no se había atrevido a esperar. Grace, dijo, con la voz ronca por la emoción, cuando me fui de aquí hace 2 semanas, dejarte atrás fue lo más difícil que he hecho nunca. No porque me preocupara tu seguridad, aunque Dios sabe que así era, sino porque la idea de estar separado de ti me hacía sentir como si me arrancaran una parte de mí mismo. Sus pulgares acariciaron suavemente sus mejillas. Me enamoré de ti desde el momento en que te subiste a ese caballo conmigo, confiando en un completo desconocido porque tu instinto te decía que era lo correcto. La alegría floreció en el pecho de Grace, brillante y abrumadora. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Collins? La boca de Heath esbozó esa casi sonrisa que ella había llegado a apreciar. Bueno, señora Collins, me parece que hemos hecho todo al revés. Nos casamos antes de cortejarnos, vivimos juntos antes de conocernos y nos enamoramos en algún momento en medio de todo eso. Su expresión se volvió tierna. Pero si usted está dispuesta, me gustaría hacer el resto como es debido. Construir un matrimonio real, una vida real juntos. En respuesta, Grace se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso que contenía toda la promesa del futuro que construirían juntos. Un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado aquel fatídico día en que un desconocido atrapó un látigo y declaró que una novia asustada ya estaba comprometida. Epílogo. El sol de verano se cernía bajo sobre el rancho Collins, bañando el valle con una luz dorada, mientras vecinos y amigos se reunían para celebrar el primer aniversario del matrimonio de Heath y Grace. Las mesas colocadas bajo los álamos crujían bajo el peso de la comida. Los niños correteaban entre los adultos jugando al pilla-pilla, y la música del violín de Thomas Walker llenaba el aire con alegres melodías. Grace estaba de pie en el porche de la cabaña, que ya no era una simple estructura, sino que ahora se había ampliado con una nueva ala y ventanas de cristal, observando las festividades, con satisfacción calentándole el corazón. Habían cambiado muchas cosas en un año, pero lo esencial solo se había fortalecido y crecido. Sintió la presencia de Heath antes de que sus brazos la rodearan por la cintura por detrás, con la barbilla apoyada ligeramente en su cabeza. «Feliz aniversario, señora Collins», murmuró besándola en la sien. Grace se recostó contra su sólida calidez. «Feliz aniversario, señor Collins». Se quedaron juntos observando a sus invitados. Daniel, que ahora tenía 21 años y era oficialmente el socio de Heath en el rancho, estaba absorto en una conversación con la maestra de Silver Creek y su evidente enamoramiento hizo sonreír a Grace. Los camareros repartían porciones de tarta. Margaret había insistido en preparar un pastel de aniversario aún más elaborado que el de su boda. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Heath en voz baja, con su aliento cálido en la oreja de ella. Grace se giró entre sus brazos para mirarlo a los ojos y levantó la mano para trazar con delicadeza las queridas líneas de su rostro. «Solo de haber perdido tanto tiempo siendo cautelosos el uno con el otro. Dormimos en habitaciones separadas durante casi 2 meses después de nuestra boda. Es un escándalo». La risa de Heath retumbó en su pecho, un sonido que se había vuelto maravillosamente habitual durante el último año. «Según recuerdo, fuiste tú quien insistió en comportarnos con decoro hasta estar seguros de nuestros sentimientos. Un error que he rectificado por completo», bromeó Grace, poniéndose de puntillas para besarlo como es debido. Una vocecita interrumpió su momento. «Mamá, papá, venid a ver lo que me ha regalado el tío Daniel». Se volvieron y vieron a Emily Collins, de 4 años, su hija adoptiva, huérfana desde una epidemia de fiebre en Silver Creek 6 meses antes, corriendo hacia ellos, con sus rizos oscuros rebotando a cada paso. En sus manos, mostraba con orgullo un pequeño caballo de madera tallado. Heath cogió a la niña en brazos y examinó su tesoro con la admiración adecuada. «Es una obra de arte. ¿Le has dado las gracias al tío Daniel como es debido?» Emily asintió enérgicamente. «Le di un gran abrazo tal y como me enseñaste». El corazón de Grace se llenó de emoción al verlos juntos. Esta familia que habían construido a partir de la pérdida, el azar y el amor.
Heath había asumido la paternidad con la misma competencia tranquila que aplicaba a todo. Su nerviosismo inicial dio paso a una profunda devoción que Emily le correspondía de todo corazón. «Mamá tiene un secreto», anunció Emily de repente, mirando a Grace con ojos traviesos. Heath arqueó una ceja. «¿Ah, sí?» Grace sintió que un rubor le calentaba las mejillas. Había pensado contárselo a Heath en privado más tarde, pero parecía que su precoz hija tenía otros planes. «¿Y qué secreto es ese, señorita Emily?», preguntó Heath, mirando con creciente curiosidad a su esposa y a su hija. Emily se inclinó hacia adelante con aire conspirador, aunque su susurro era claramente audible para cualquiera que estuviera cerca. «Mamá dice que voy a tener un hermanito o una hermanita por Navidad. ¿No es el mejor regalo del mundo?». Heath abrió mucho los ojos y miró a Grace a la cara y luego a su vientre, a un plano. «Grace, ¿es verdad?». Ella asintió con la cabeza, sintiendo cómo la felicidad brotaba en su interior como un manantial. «El doctor Parker lo confirmó ayer cuando estuvo en la ciudad. Cree que será en diciembre». Grace sabía que recordaría para siempre la alegría que transformó el rostro de Heath. Sin soltar a Emily, extendió el brazo libre para atraer a Grace hacia un abrazo familiar, apoyando la frente contra la de ella. «Gracias», susurró con voz cargada de emoción. «¿Por qué?», preguntó Grace, parpadeando para contener las lágrimas de felicidad. «Por rechazar a Montgomery, por confiar en un desconocido, por darme una familia que nunca soñé tener». Heath los abrazó con más fuerza a ambos. Por todo. Por encima del hombro de Heath, la mirada de Grace se posó en el nuevo granero, donde colgaba de la pared un látigo, el mismo látigo que los había unido por primera vez. Heath lo había conservado como recuerdo, dijo, de cómo los peores momentos a veces pueden conducir a las mayores bendiciones. «Hemos recorrido un largo camino desde aquel día de prosperidad», murmuró ella. Heath siguió su mirada y lo entendió de inmediato. Su expresión se volvió tierna al mirarla. «Y aún nos queda toda una vida por delante». Mientras el sol se ponía sobre su hogar y sus invitados levantaban sus copas para celebrar su aniversario, Grace Collins supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo, no como una novia obligada a un matrimonio no deseado, sino como una mujer que había elegido su propio camino y al hombre con quien lo recorrería. Y todo había comenzado con un solo acto de valentía. Un desconocido se interpuso entre ella y el peligro, recibiendo un latigazo destinado a su espalda y declarando con tranquila autoridad, «Ella ya está comprometida».